como venimos haciendo, vamos a dividir este capítulo en dos partes para continuar el jueves que viene. En esta oportunidad vamos a ver los versículos del 1 al 9. Vamos a leer esta porción y después vamos a meditar en las enseñanzas que el Señor nos quiere dejar a través de estos versículos tan ricos para nuestra vida espiritual. Y vamos a ir desarrollando el tema a través de unos papeles, podríamos decir, que traje, que nos van a ayudar a bosquejar lo que el Señor puso en mi corazón para compartir acerca de estos versículos. Los invito a leer Filipenses capítulo 4, versículo desde el 1 hasta el 9. ¿Ya todos tienen la lectura? Dice así: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y dice el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando leemos las dos primeras palabras del versículo 1, que son las palabras así que, estas dos palabritas nos están dando la idea de que hay una conexión entre lo que el apóstol venía enseñando en el capítulo 3 y lo que ahora va a enseñar a través de exhortaciones en el capítulo 4. ¿Qué conexión vemos? Bueno, si ustedes leen los últimos versículos del capítulo 3, específicamente el versículo 20, ahí el apóstol está diciendo a los hermanos que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Y me quiero quedar con esta última frase. Esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y la quiero unir también con una frase que está en el versículo 5, que dice: el Señor está cerca. Es decir, que el apóstol, cuando va a exhortar a los hermanos con las enseñanzas del capítulo 4, tiene en mente la inminente venida del Señor Jesucristo. Y esto es una gran enseñanza para poder desarrollar este tema y una enseñanza práctica para nuestra vida como hijos de Dios. En primer lugar, entonces, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón el anhelo de poder estar esperando al Salvador y de saber que el Señor está cerca. No sé cómo voy a hacer, si alguien me hace unos rollitos de cinta, lo voy a pegar acá, porque me dijeron que en el pizarrón voy a sacar la pintura, así que ahí lo ven, ¿sí? Dice entonces el primer cartelito que nos va a ayudar en nuestra meditación lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los hermanos. Que tenemos que estar siempre con esta mentalidad de esperar al Señor y del saber que su venida está cerca. Ahora yo te pregunto, ¿vivimos cada día nosotros con esta esperanza, con este anhelo en nuestro corazón y con esta certidumbre de que el Señor va a venir a buscarnos? Cuando vemos que el mundo está atravesando las dificultades que está atravesando y que muchas de las cosas que la palabra de Dios profetiza se están cumpliendo en este tiempo, podemos decir realmente que estamos esperando al Salvador y que el Señor está cerca. Está a la puerta, está cada día más cercana
su advenimiento, su venida a venir a buscar a su iglesia. Así vivía el apóstol y vivían los hermanos en el primer siglo. Han pasado muchos años, no se cumplió en el tiempo de ellos. ¿Se cumplirá en el tiempo nuestro? Y cristianos así no sabemos, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que solo el Padre en su potestad conoce el tiempo en que el Señor va a venir. Esa frase, el Señor viene, es Maranatha, ¿no? Es la que se traduce. Exactamente. El Señor viene. Entonces, con esto en mente ahora, ¿qué le está diciendo? Y ahí encontramos la conexión en el versículo 1 que dice, así que, sabiendo que estamos esperando al Señor, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que no somos de esta tierra y que el Señor está cerca, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes en el Señor. Y yo esto lo encontré como el punto principal de estos versículos. Permanecer firmes en el Señor. Porque realmente, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, si no nos aferramos más que nunca a nuestra fe en el Señor y no permanecemos en Él, bueno, no estaríamos velando, ¿no? En esto que es la espera de la venida del Señor. Bueno, y yo puse acá 4 puntitos que tienen que ver con permanecer firmes en el Señor. El primero tiene que ser la palabra de Dios en nuestra vida. La lectura, la devoción y la meditación de la palabra de Dios. En segundo lugar, la oración. En tercer lugar, la comunión con Dios y con los hermanos y el congregarnos. Y en tercer lugar, el servicio. ¿Sí? 4 puntos fundamentales que lo vemos allí en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Vamos a leerlos. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Son versículos muy conocidos, pero que nos relatan cómo era la vida de la iglesia en el primer tiempo. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí tenemos la palabra de Dios. En segundo lugar dice, en la comunión unos con otros. Y esto nos habla de estar juntos, de la unidad, de congregarnos. En el partimiento de pan y en las oraciones. Las oraciones es otro punto importante para estar firmes en el Señor. Y después habla que perseveraban unánime en el versículo 46, en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, hermanos que realmente se mantenían firmes en el Señor, fíjense que se manifiestan estas 4 características. Perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión, estaban juntos, se congregaban, y en el servicio unos con otros. Y también para los de afuera, ¿no? Entonces, en primer lugar, meditar en esto. ¿Dónde está la cinta acá? Sí, porque tengo el cuadernito en la mano y la Biblia en otra. Esperemos que no se me caiga nada. Bueno, entonces, para estar firmes en el Señor, estos 4 puntos importantes en nuestra vida. La palabra, la oración, la comunión entre hermanos, el congregarse y el servicio. Me pregunto, ¿no? A mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos de 10 en estas 4 cosas o hay en algo de esto que estamos fallando? El apóstol le exhortaba a los hermanos que tenían que estar firmes, sabiendo que el Señor viene, que el Señor está cerca, que estamos esperando al Salvador. ¿Cómo es nuestra vida en cuanto a la meditación de la palabra? ¿Estudiamos la palabra, meditamos en ella? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de comunión? ¿Nos estamos congregando? ¿Estamos juntos con los hermanos? ¿Y cómo es nuestra vida de servicio? ¿Estamos utilizando los dones que el Señor nos dio para bendición de otros? Alguno podrá decir, yo estoy bárbaro, leo la palabra, oro al Señor, estoy muy bien con el Señor, pero resulta que no estás experimentando la comunión de estar juntos con tus hermanos, porque por diferentes circunstancias no te estás congregando. O lo haces eventualmente. Entonces, hay una de estas 4 patas que está fallando. Y si no te congregas, tampoco podés desarrollar tus dones y ponerlos para bendición y edificación de otros hermanos. No estás sirviendo al Señor. Y esto lo digo porque muchas veces, ¿no? Uno habla con hermanos que yo que hace mucho que no veo. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Estoy bárbaro, estoy de 10.
leo la palabra, leemos juntos, oramos, escucho los audios, qué sé yo, esto, lo otro. Pero cuidado, hermanos, que el enemigo no nos engañe, porque si realmente queremos estar firmes en el Señor, está bien leer la palabra, está bien la oración, pero tenemos que congregarnos, tenemos que estar juntos en comunión y tenemos que servir al Señor. Hay un versículo en 1 Corintios 10, 12 que dice, el que cree, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, dice 1 Corintios 10, 12, mire que no caiga. Entonces, la exhortación es a estar firmes en el Señor. Y vemos cómo Pablo le habla a los hermanos nuevamente con este lenguaje cariñoso de afecto. Amados hermanos, deseados, es como que les ruega, estén firmes en el Señor sabiendo que su venida está cerca. ¿Qué pasa si no estamos firmes en el Señor y si nuestra vida empieza a faltar alguna de estas cosas? Bueno, ahí vino a mi mente la parábola del Señor sobre los cimientos, ¿se acuerdan? Una casa fue construida ¿sobre qué? Y la otra Roca. sobre la roca. La conozco. La conocés, ¿no? ¿Qué pasó con la casita que se construyó sobre la arena? ¿Se fue al agua? Claro, cuando vinieron las pruebas, los problemas, no se mantuvo firme. En cambio, la casa que estuvo construida sobre la roca, que siempre decimos que es el Señor Jesucristo, estar firmes en el Señor, se mantuvo en la adversidad y en la prueba. Papi, ¿eso lo dibujaste vos? Eso lo dibujé yo. Entonces, cuando estas cosas empiezan a faltar en nuestra vida y el enemigo nos hace creer que por ahí leyendo la palabra y orando estoy bien, pero no me congrego, no sirvo al Señor. O al revés, vengo a la iglesia, me congrego, sirvo, pero en mi casa después no leo la palabra, no oro. Tampoco eso está bien. Si quiero estar firme en el Señor, esto es fundamental en mi vida. Para que mi fundamento, mi vida, esté firme en Cristo. Y cuando vengan los problemas, las dificultades, mi vida no tambalee y no se ponga en riesgo. ¿Qué cosas se ponen en riesgo cuando realmente no estamos firmes en el Señor? En primer lugar, el apóstol va a hablar de la unidad. Cuando yo no estoy firme en el Señor, pongo en riesgo la unidad y la armonía entre los hermanos. Entonces el apóstol lo primero que va a decir es acerca del versículo 2, va a hablar sobre estas dos hermanas que tenían un problema. Acá se había cortado la comunión, hubo un problema donde la unidad se había roto, donde una diferencia de opinión, no sabemos bien, no está bien especificado, había llevado a una disputa. Entonces, esto era algo que atentaba contra el estar firmes en el Señor. Entonces Pablo dice, estemos firmes en el Señor, y dice, ruego, el versículo 2, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que estén unidas en armonía, porque para eso fuimos llamados, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos, ¿sí? Y en armonía, funcionando juntos, sabiendo que nos necesitamos el uno al otro, que hay una relación de interdependencia entre los hermanos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y acá le dice que sean de un mismo sentir. El mismo sentir tiene que ver con estar de acuerdo con las cosas que son espirituales, las cosas del Señor. No quiere decir que tiene que haber uniformidad, que tenemos que ser todos exactamente iguales. No, porque tenemos diferente opinión, diferentes características. Uniformidad nos hace pensar en un uniforme, ¿no? El ejército tiene todo el mismo uniforme y parecen todos una fotocopia del otro. En cambio, la unidad nos habla que a pesar de que somos diferentes, con diferentes características, con diferentes potencialidades, virtudes y defectos quizás, en el Señor podemos estar unidos, juntos, en armonía. Por eso le dice después en el otro versículo, te ruego a ti, compañero fiel, que no se sabe quién será este compañero fiel, puede ser Epafrodito, Lucas, puede ser Timoteo, los comentaristas no se ponen de acuerdo en eso, pero no importa, lo importante es que le está pidiendo a un hermano fiel, espiritual, que interceda como pacificador y que ayude a estas dos hermanas para que puedan
recuperar ¿qué cosa? La unidad. La unidad. Entonces, pensemos en esto. En primer lugar, tenemos diferencia de opinión con algún hermano, pero que nos ha llevado a un roce, a una situación en la que parece que no hay unidad, parece que se generó un malestar, una raíz de amargura. Si no lo podemos resolver entre las dos personas en cuestión, en este caso la Evoy y el Sintique, como dice Mateo 18, busquemos a una tercera persona. Esto es lo que le está haciendo el apóstol Pablo. Por eso le dice, te ruego que ayudes a estas. Estas hermanas, fíjense, combatieron en el Evangelio junto a Pablo, estaban activas, servían al Señor. Y con otros hermanos como Clemente, que están todos, dice, escritos en el libro de la vida, hermanos en Cristo. Sin embargo, a pesar de estar sirviendo, a pesar de combatir, se había generado esto, porque somos seres humanos también, ¿no? Y tenemos defectos. Lo importante es mantener la unidad, porque la unidad es también una clave para estar firmes en el Señor. En segundo lugar, otra cosa que puede poner en riesgo nuestra firmeza, y seguimos leyendo ahí en el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, dice el apóstol, digo, regocijaos, con signo de admiración. Cuando no estamos firmes en el Señor, en base a esto que vimos, corre el riesgo en nuestra vida de perder el gozo. ¿Sí? Corremos el riesgo de perder el gozo. Por eso el apóstol Pablo le dice, una vez más en la carta, porque ya hemos visto anteriormente que él siempre no exhorta a los hermanos a que experimenten realmente el gozo, le dice, regocijaos en el Señor. Algún que otro día le dice, siempre. Otra vez digo, lo repite, regocijaos. Qué importante el gozo en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Qué importante es el gozo. El gozo es una manifestación del fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y sigue mencionando otros atributos. Más. Muy bien los chicos que saben el texto. Entonces, ¿cómo está nuestro gozo? ¿Estamos experimentando este aspecto del fruto del Espíritu? Este gozo es algo que no cambia a pesar de las circunstancias difíciles, puntuales de un día que podamos vivir. No podemos enfermar, quizás podemos tener un problema en el trabajo, un problema en la familia, un problema económico, que a veces nos puede entristecer. Es lógico, ¿no? Porque no somos hombres de hojalata, somos de carne y hueso. Pero el gozo del Señor es algo que es superior a un estado de ánimo momentáneo. Es algo que permanece en el tiempo más allá de las dificultades del diario vivir. Por eso Pablo exhorta a tener gozo. ¿Cuál es el secreto para tener gozo? Lo decía el comentarista, si pudieron leer. Decía las palabras del Señor de aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros somos conscientes de la presencia del Señor cada día en nuestra vida, acompañándonos, guiándonos, cuando nos levantamos, cuando estamos desayunando, cuando leemos devoción, cuando vamos manejando el trabajo, cuando estamos trabajando y todas las actividades hasta que nos volvamos a acostar, el Señor siempre estuvo a nuestro lado. ¿Tenemos eso presente? Si somos conscientes de eso, eso es una clave, un secreto para que el verdadero gozo esté en nosotros más allá de las dificultades que podamos vivir. Entonces los días cambian, pero el Señor no cambia. Y Él nos prometió, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y esto es una gran verdad y un secreto para que el gozo esté en nosotros. Hay un versículo en Jeremías 15:16, a ver quién lo puede leer, que nos habla que la palabra y la comunión trae gozo a nuestra vida. Jeremías 15:16. Si me cortan los pedacitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bien, tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón. Entonces, el apóstol los estaba animando a los hermanos y a nosotros también a estar firmes en el Señor.
pero tengamos cuidado, porque si falta palabra, oración, comunión y servicio, ponemos en riesgo la unidad, el gozo, y en tercer lugar, la gentileza, dice en el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué es la gentileza? Es ser amable, es saber ceder, es ser benigno. Primera Tesalonicenses 2:7 dice que tenemos que ser tiernos. Tito 3:2 dice que tenemos que actuar con mansedumbre. Segunda Timoteo 2:24 dice que no tenemos que ser contenciosos, no buscar la pelea. Y acá hay una cuestión que es clave, porque dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La pregunta sería, ¿cómo nos estamos dando a conocer? No solamente acá en la congregación, en nuestro hogar, sino frente a todos los hombres que nos rodean. ¿Somos personas que realmente manifestamos esta amabilidad, esta gentileza, esta cuestión de ser benigno con el otro? ¿Somos tiernos en la manera de dirigirnos? ¿Tenemos un testimonio que lleve gloria al Señor en todo lugar donde estamos? Este es otro punto importante que puede tambalear en nuestra vida si no estamos firmes en el Señor. Otro punto importante. Seguimos leyendo en el versículo 6. Dice, por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. Y ahí se nos exhorta a ¿qué? A orar. Entonces, otra cosa que puede ponerse en riesgo en nuestra vida, que puede tambalear si realmente no estamos firmes en el Señor, es la paciencia. La paciencia. ¿Cómo nos cuesta ser pacientes, no? ¿Cómo nos cuesta ser pacientes? Pero acá el apóstol está diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa afanoso? Preocupado, angustiado, ansioso. La raíz original es estenocoría, que significa atrapado en un lugar pequeño. Bien, me hiciste acordar cuando nosotros estábamos de viaje egresados, teníamos un compañero que tenía claustrofobia. Y se nos ocurrió hacerle un chiste que era sacarle el clavito al picaporte cuando él estaba dentro de la pieza. Entonces cuando fue a abrir la puerta se quedó con el picaporte en la mano y se quedó encerrado. Y este compañero se empezó a desesperar, ¿no? Y ahí viene el ejemplo que puso Cristian, porque estaba encerrado, estaba realmente más que afanado, empezó poco menos que a patear la puerta. Pero este estado de estar afanado, ¿no? Preocupado, angustiado, ansioso por las cuestiones que pueden suceder en nuestra vida, bueno, es justamente lo contrario a tener paciencia. Y acá que dice, ¿cuál es la clave? Poner todo en oración delante del Señor, dice. Tienen que ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego y con acción de gracia. Ahí hay un pasaje que dice que habla sobre el afán y la ansiedad. Mateo capítulo 6, versículo 31 a 34 dice que no tenemos que afanar, ¿no? Que tenemos que buscar las cosas de Dios en primer lugar, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nos pone el ejemplo de cómo Dios viste a las flores del campo, cómo alimenta a las aves del cielo, y cuánto más con nosotros. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Ser pacientes. Y para ejercitar la paciencia, que es un resultado de estar firme en el Señor, tenemos que dar a conocer todo aquello que es una carga para nosotros y llevarlo a los pies de Cristo. ¿De qué manera? Con oración, con ruego y con acción de gracia. ¿Somos agradecidos por lo que el Señor nos da o vivimos de la queja? Vivimos de la queja. A veces somos quejosos, no nos viene nada bien. Tenemos trabajo, el Señor nos da buena salud, familia, tenemos una iglesia para congregarnos, tenemos la posibilidad de servir al Señor. ¿Y cuántas veces le damos importancia a otras cosas menores que nos quitan el sueño y nos afanamos y nos preocupamos por eso? Entonces, estemos firmes en el Señor, con la palabra, la oración, el congregarnos, el servicio, porque si no, ponemos en riesgo la unidad, el gozo, la gentileza, la paciencia. Y otro puntito más que dice la paz, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
¿Qué dice? Guardad a vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, para saber si realmente estamos firmes en el Señor, otro aspecto de nuestra vida espiritual que tenemos que evaluar es nuestra paz en relación con Dios. Nuestra paz en relación con Dios. Decía el comentarista que leímos en el estudio que la paz es un sentimiento de santo reposo y contentamiento que inunda el alma del creyente que se apoya totalmente en Dios. ¿Sentimos esa paz? Que sobrepasa todo entendimiento. ¿El entendimiento de quién? De las personas no pueden entender esta paz. Pero nosotros sí, porque la podemos experimentar a través de la obra de Cristo en nuestra vida. Él nos salvó, Él nos rescató, Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. ¿Eso no te da paz? ¿No te da una paz que sobrepasa todo entendimiento? El mundo no lo puede comprender. Pero qué bendecidos que somos nosotros que podemos experimentar esta paz. Ojo, si realmente estamos firmes en el Señor. Si realmente estamos firmes en el Señor. Y nuevamente, la paz es una manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz. Estamos viviendo en paz. Dice que esta paz custodia nuestro corazón y nuestra mente, porque dice guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nada te tiene que preocupar, nada te tiene que afanar, porque la paz de Dios está protegiendo nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y sigamos avanzando, ya los últimos puntitos, dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué tenemos que hacer? Pensar. Bien. Otra cosa que podemos poner en riesgo, si realmente no permanecemos firmes en el Señor, es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento. Parecía difícil, pero se va armando, ¿no? El bosquejo con los papeles. Ahí está. ¿Qué ocupa nuestro pensar? Nuestra mente. ¿Con qué la alimentamos? ¿Tenemos la mente de Cristo? Dice la palabra de Dios que tenemos que tener la mente de Cristo. La Biblia enseña realmente que podemos controlar nuestros pensamientos, aunque parece a veces que no. Y nos damos por vencidos y decimos, no puedo controlar mi pensamiento, lo que viene a mi mente. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que pensar positivamente. ¿Qué significa el pensamiento positivo? Bueno, que si viene un mal pensamiento a nuestra mente, nosotros nos tenemos que liberar de inmediato de ese pensamiento, pensando y meditando en la persona y en la obra de Cristo. ¿Sí? Y si ustedes meditan bien en este versículo 8 del capítulo 4, todas estas cosas que se mencionan están reflejando la persona de ¿quién? De Cristo. Está hablando de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Está hablando del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. En esto pensar. En lo verdadero, lo que es sincero, real, confiable. Lo honesto habla de respetable, de lo moralmente bueno. Lo justo habla de lo recto para con Dios y los hombres. Lo puro habla de un elevado carácter moral de una persona. Lo amable habla de algo grato, de algo admirable. En todas estas cosas tenemos que pensar nosotros. Ahora, ¿de qué manera podemos alimentar nuestra mente y nuestros pensamientos del Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios, con la oración, con la comunión, sirviendo al Señor. Eso nos va a llenar nuestra mente, nuestro pensamiento va a estar sujeto a la obediencia a Cristo. La mente de Cristo va a ser nuestra mente. ¿Sí? Qué importante. Y en último lugar, algo que rescaté del versículo 9, porque Pablo ahora pone su propia vida como ejemplo y dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto hacer. Y miren la promesa con la que cierra el versículo 9. Y el Dios de paz estará
con vosotros. ¿Queremos tener la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Queremos que la comunión con Dios sea algo real en nosotros? Hay algo que tenemos que hacer, nos dice el apóstol. Esto haced, dice. Todo lo que viste, lo que aprendiste, lo que oíste, dice el apóstol, en mí. En Pablo vemos a alguien que estaba realmente firme en el Señor. Sabemos que estaba preso, la estaba pasando realmente mal. Pero él no ponía su mirada en sí mismo. No se victimizaba. Él estaba firme en Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que esa tribulación momentánea, así lo llevara a la muerte, él decía y supo decir: para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Él estaba esperando al Salvador, sabía que el Señor estaba cerca. Y eso lo mantenía con una actitud de firmeza en el Señor. Con la palabra, con la oración, se congregaba, el servicio. Esto tiene que ser la exhortación que tenemos que llevarnos hoy en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que estemos firmes en Cristo, viviendo una vida de unidad, de gozo, de gentileza, de paciencia, de paz, con un pensamiento con las características que vimos y una vida de comunión con Dios. Espero haber sido claro con esto que el Señor puso en mi corazón y que realmente podamos vivir cada día sabiendo que el Señor está cerca y que eso nos ayude a estar firmes y adelante, como solemos cantar en un himno, huestes de la fe. Sin temor alguno, que el Señor nos ve, dice este himno. Vamos a terminar con una oración para luego poder terminar este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio de poder estar juntos en tu casa, de congregarnos en tu nombre. Gracias porque podemos tener tu palabra para meditar en ella, para aprender realmente lo que tú nos quieres enseñar para nuestra vida. Señor, sabemos que la venida del Señor está cerca, sabemos que somos ciudadanos del cielo y que tenemos que estar siempre esperando al Salvador. Y queremos, Señor, esperarte, velando, estando firmes en ti, sabiendo, Padre, que esto nos va a ayudar a poder vivir una vida de unidad, de gozo, de paciencia, de paz, de tener nuestra mente ocupada en Cristo y de una verdadera comunión contigo. Que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Que tú nos fortalezcas en estos puntos quizás que estemos débiles, para que podamos, Señor, no flaquear, que nuestra vida no tambalee y que cuando vengan las pruebas, la tentación, la dificultad, podamos estar firmes en ti. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.